Totalmente. ¿Obra de Dios? Cada día. Sin duda es una obra de Dios. Nosotros simplemente recibimos una llamada a la misión, somos una familia misionera. Si Dios no hubiera estado detrás, con las dificultades desde el inicio hasta hoy, si hubiera una cosa humana habría caído ya por muchas veces y por muchas situaciones. Y a mí no me extraña en absoluto, porque Dios también está en estas cosas. Santa Teresa decía que Dios estaba entre los pucheros, en el trabajo de cada día. No tengo la menor duda, o sea, si no nos ayudan desde arriba, yo creo que nos hubiéramos quedado en un, no sé si instituto técnico o algún tipo de fórmula similar, pero esto es un milagro, yo no tengo la menor duda. Reconozco lo que Dios ha hecho a través de él, de su familia, de su mujer, de sus hijos. Creo que está prestando un servicio a la Iglesia maravilloso. Entonces yo digo que este ha recibido la palmada de Dios. Y aunque aquello podía sonar en un principio pues como una especie de utopía, no resultó ser una utopía. Él creía en esto y sabía que era una cosa de Dios, y como cosa de Dios ha ido adelante. Ma non c'è dubbio che sia un'opera di Dio. Oggi devo dire che è anche un po' un'opera non proprio piccola, un po' più grande, e ha una bella ambizione di poter influir, de poder dar frutti. Y los frutos no son solamente cosas que se hacen o números, porque hay mucha gente que tiene números, pero eso no significa frutos. Aunque soplen vientos y vengan mares de sargazos que atenten contra la universidad, si esto es de Dios, seguirá siendo de Dios. Que sin esa fe, sin ese empuje y sin la fuerza del Espíritu Santo, no sería posible salvar tantas adversidades. Y así lo he sentido además a través de todos estos años, porque hemos ido viendo milagros. Tiene que serlo, porque si no, no estaríamos donde estamos. Indudablemente, y seguirá siendo una obra de Dios. Él pasaremos todos y todo seguirá, porque es una obra de Dios. El fundador de esta obra de Dios es mi padre. No hay palabras para calificarlo. Para mí realmente ha sido un milagro. En 1990, el Papa Juan Pablo II promulga la Constitución Apostólica Scor Ecclesiae, llamando a promover la fundación de universidades católicas. Por primera vez en la historia de la Iglesia, un laico, José Luis Mendoza Pérez, promueve y funda una universidad católica en nuestro país. En 1996 nace la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Sobre los años 70 y tanto, 80, pues salió unas noticias que hacía falta centros de rehabilitación, centros de fisioterapia, digamos, y se le ocurrió la idea de crear uno. Cuando hicimos la presentación de Ceresur, pues allí él dijo esto, me acuerdo, y nos quedamos todos, después de terminar la presentación, los cursos que se iban a hacer de este tipo, dijo, estos serán los ancestros, los inicios de una futura universidad. La gente riéndose, este tío está loco, era un chaval, él tenía, yo qué sé, si tenía 30 años. Entonces yo que estaba allí sentado, los que estábamos ahí sentados, que colaborábamos con él, nos quedamos, pues aquí está. O sea, que ya tuvo una premonición, o sea, que es un elegido. Si normalmente crear una universidad es harto difícil, crear una universidad católica todavía lo es más, porque hay que conjugar elementos canónicos, jurídicos canónicos y elementos jurídicos civiles. Las universidades católicas estaban siempre en manos de las órdenes religiosas o de las conferencias episcopales, pero fue San Juan Pablo II quien abrió la universidad, digamos, a todos los laicos. A diferencia de otras universidades católicas, está creada por un laico, mejor dicho, una familia,
La única en el mundo creo que es una familia, porque José Luis no es nada sin su familia. Una famiglia, un laico che crea un'università cattolica a servizio della Chiesa e del mondo. È quasi un unicum. Ecco, così ho conosciuto José Luis e ovviamente non si poteva non rimanere impressionati. Era evidentemente un riesgo y una aventura pues casi imposible de pensar. Pero bueno, Dios fue abriendo caminos. La primera universidad que asume la Ex Corde Ecclesiae y la pone en vigencia y a través de don José Luis Mendoza. Y así, dos familias de laicos católicos, Vicente Mendoza y José Luis Mendoza, pues hicieron una fundación y esa fundación propuso al obispo, Monseñor Azagra, que era el ordinario del lugar, con esa fórmula, constituir la Universidad Católica. Él no iba a hacer una cosa para la Iglesia sin permiso de la Iglesia. Se presentó ante el Consejo de Vicarios, donde estaba yo en aquel momento, y también en el Colegio de Arciprestes, presentando un proyecto en el que todo el mundo vio que eso era tan grande que parecía imposible de que se pudiera realizar. Una cosa que nace de una familia concreta y específica, poblada de hijos, sin medios económicos especiales, ya se puede imaginar. Pues era un poco, yo comprendo que en algunas personas despertase sentimientos de decir esto no dura ni un rocío, ¿no? Es un hombre de mucho empuje, de mucho coraje, de mucha fuerza, de firmeza y consiguió llevar adelante el proyecto. Entonces, hablando con Raimundo Rincón, que era el secretario del obispo, cuando se lo dijo se quedó Monseñor Azagra así como diciendo, ¿qué dice este? Y dice, bueno, ya te contestaré. Le pidió un tiempo de reflexión. El obispo, en testimonio personal, yo le oí decir que le costó pues noches de oración, porque era una cosa tan nueva, tan nueva. Sin embargo, a mí me pareció que la propuesta merecía la pena dar el visto bueno y decir que sí. ¿Por qué? Porque él podía haber seguido su trabajo, como hacía en Asturias, y ganar su dinero y vivir una vida normal. Y meterse a construir, a edificar, a hacer una universidad católica. Y ahí fue donde me pareció a mí que el Señor me decía, lánzate. Y dije sí, que eso puede ser una obra de Dios. Y a los 2 o 3 meses mi hermano iba a rezar allí en la catedral, pues don Javier, que era un hombre muy llano y extraordinario, al que le debemos mucho, dijo, José Luis, eso es de Dios, eso es de Dios. José Luis, esto es viable, adelante con él. Muchas de las personas que estábamos cuando se estaba gestando el proyecto, y yo misma, pues tengo que confesar que consideré que estaba loco. Para mí, lo digo con franqueza, para mí un hombre ya elegido por el Señor. No veía posible que se pudiera conseguir sacar adelante un proyecto como este. Y ahí fue donde yo aprendí una de las primeras lecciones de la universidad y de su presidente. Y es que para iniciar proyectos importantes, y este es un proyecto muy importante, de mucho calado, hay que tener un punto justo de locura. También pensaban que tenía que haber grandes instituciones detrás aquí apoyando esto y que va, para nada, era pues una familia. Éramos nosotros, mi cuñado Vicente, todos arrimando el hombro, bueno, todos, los 4 gatos que éramos, y no había nadie más. Luego sí, luego se han ido formando equipos humanos que han colaborado y han hecho de esto una obra grande, desde luego. A José Luis siempre Dios le ha puesto ángeles que le han ayudado, le han informado, le han aconsejado bien, y él ha tenido la virtud de saber aprovechar. Los primeros años de la universidad los recuerdo pues con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, teniendo en cuenta que era un proyecto que había puesto en marcha el presidente, José Luis Mendoza,
con el que yo ya trabajaba antes. Y entonces lo que recuerdo era de que había pues muchas ganas de trabajar. Fueron muchísimas las dificultades. Pues imagínese usted un rector que va, se pone al Consejo de Universidades, como estaba creada, pues me llamaban a defender los títulos, la aprobación de los títulos por la NECA, por el Consejo, por todos los órganos estatales. Cuando llegar, pues todos preguntar, ¿y este de dónde viene? Uno de los cimientos de la Universidad Católica de Murcia es la catolicidad, su carácter de catolicidad. Y entonces eso no se podía perder. Había que recoger toda la experiencia multisecular que la Iglesia Católica tiene en materia de enseñanza. E imagínese lo que es defender un currículum donde hay asignaturas obligatorias que son ética y deontología, cuando ya se había acabado con la deontología en aquel momento, y sobre todo teología y doctrina social de la Iglesia. En el verano del 97 empezaron las obras de reconstrucción del monasterio, y lo que recuerdo es que el primer año pues ya estábamos aquí, administrativos, profesores, albañiles, alumnos, y bueno, era un poco, pues éramos una pequeña familia. Los albañiles formaban parte de esa primera historia de la universidad, porque estábamos siempre en obras. Y fue, pues eso, un inicio, yo creo también con mucha esperanza, poniendo en marcha el proyecto que se inició pues con todo el esfuerzo que cada uno de los que estábamos aquí pusimos. Yo intenté convencerlo por tierra, mar y aire para que no se le ocurriera venir al monasterio de los Jerónimos, porque esto era una verdadera ruina. Y yo le decía, pero José Luis, no es que esto es algo nuevo, pues vino nuevo en odres nuevos, déjate de un monasterio que tiene siglos, que tal. Pero nada, él, ya te digo, cuando tiene una cosa clara, tira para adelante y nada, pues el Señor le abre los caminos, desde luego. Era una ruina, te lo digo yo, de todo tipo, económica, constructiva, y había que empezar las clases, y yo venía al monasterio y decía yo, pero bueno, es que esto tiene ciertas dificultades constructivas para que se metan los alumnos, para que nosotros... Y yo recuerdo que el viernes por la tarde de ese lunes o martes que empezaban las clases, me vine a las 6 o a las 7 de la tarde a ver si las obras, si el lunes cuando yo volviera aquí con mis alumnos y mis profesores, las aulas se iban a tener. Y me metí por allí para ver si había unas vigas que estaban en condiciones, y me asomo a una pared y de pronto me encuentro a José Luis y a Lola, a los dos. Y fue él que me dijo, ¿pero tú qué haces aquí? Digo, ¿y vosotros? No, pues voy a ver, muchachos, no te preocupes, no te digo yo que es que el lunes esto está en perfecto estado. Y efectivamente, el lunes llegamos y estaba en perfecto estado. Llegar aquí y ver el monasterio es llegar a un sitio donde solo se oyen ruidos, albañiles, una pared que se cae. Era muy intensa en emociones y mucho más precaria en medios. Con mucha incertidumbre, muy artesanal, en cierto modo de principio, adaptándonos todos en tiempo y forma al momento. Lo que hacíamos era ir transmitiendo al resto de personas un poco ese espíritu, esos valores de los que también habla el presidente, pues ese espíritu de sacrificio, ese espíritu de trabajo, porque había mucho por hacer. Yo recuerdo que recién llegado de la playa, y voy a ver aquello cómo está, porque claro, estaba haciendo, eso fue en septiembre, estaba haciendo ya los edificios nuevos, a ver qué está pasando. Y cuando llegué aquí, pues era, bueno, el monasterio de los Jerónimos, pues, tal como estaba siempre. Madre mía, y aquí en un mes empezamos las clases. Yo recuerdo el primer verano de final de curso del primer año, del 97-98, donde estábamos haciendo exámenes a las 4 de la tarde, con ventana a poniente, y donde el sudor no te dejaba coger el bolígrafo, y donde el albañil estaba tirando una pared al lado, ¿no? Empezamos fisioterapia en el aula donde está la biblioteca actualmente, edificio alto, donde entraba el sol por la ventana. Cuando te haces proyecciones, pues no se veía con el sol. Pepe, por favor, que es que no se ven las proyecciones. Llamando inmediatamente, por favor, unas cortinas rápido. Los primeros días, unas cartulinas de color negro. Lo que ahora es la actual biblioteca eran las únicas 5 aulas que había. Uno con los mismos techos altísimos, y eran divididas en 5 aulas, 2 al fondo, 2 a la derecha, según bajabas esa rampita, y una mayor a la izquierda con las mesas grandes para dibujo de arquitectura. Cuando yo llego la primera vez al monasterio, me cito con Antonio Montoro, con el que ya había tenido entrevista, bueno, los había conocido además en el Colegio Parra, en los bajos del Colegio Parra, pero ya físicamente, cuando arranca la universidad,
quedo con Isabel y con Antonio Montoro y me empieza a explicar dónde iba a estar este plató de televisión en el que estamos y me enseña las cocinas de las monjas. Y claro, yo miraba y decía, ah, aquí va a haber un plató de televisión. Y decía, sí, porque además él era tan emoción, que le ponía tanta ilusión. Y si tú vas por el pasillo de todas las salas que tenemos aquí detrás, te das cuenta que efectivamente son la ventana, el lugar para 2 camas y a cada lado la ventana. Y entonces dices, ah, es verdad, es que eran las habitaciones de las monjitas. Claro, de pronto ves cómo se ha transformado y la siguiente visita ves la estructura del que es verdad, que está cogiendo forma. Y sin embargo, en esos momentos, lo puedo decir, ni compañeros, ni alumnos, nadie se quejaba. Todos teníamos las ganas del conocimiento. Había mucha ilusión, estábamos todos trabajando todas las horas que hiciera falta, intentando levantar el proyecto y luchando para que saliera, y la verdad es que recuerdo aquello como de ver amanecer, mientras que terminamos de hacer determinadas cosas, o sea que es una época muy, muy ilusionante y con mucha alegría, con mucha motivación. Y vamos día a día construyendo, aportando, y por eso yo creo que al final el proyecto lo consideramos nuestro, o sea, para mí es mi universidad, y lo digo con esa posesión, ¿no? y con ese espíritu de posesión de que esto es mío. Siempre se ha dicho la familia UCAM, porque nos considerábamos como parte unos de la familia de los otros. Esto es una familia. Desde ese núcleo familiar Mendoza se ha ido poco a poco expandiendo esta universidad y se ha hecho sobre esos cimientos de confianza, de cariño, de amor, de entrega, de compromiso. No había nadie que no tuviera muchas ganas y ilusión en el proyecto. Era algo tan bonito y tan precioso, de verdad que estaba muy bien. Estábamos ahí todos juntos, éramos muy poquitos, nos conocíamos todos, celebramos por supuesto todos los cumpleaños de todo el mundo, desde el de José Luis, pasando por todos. Buscábamos en los alrededores un bar que tuviese un mínimo de espacio para poder allí reunirnos y celebrar esos momentos. Era un proyecto realmente ilusionante. A José Luis le llamaron para decirle, mira, José Luis, olvídate de Universidad Católica, que no la quiere nadie, solo la quieres tú en tu cabeza. Ni la quieren los políticos, ni la quieren los obispos, ni la quieres, solo tú en tu cabeza quieres esto, así que al menos quítale lo de católica, le decía. No, esto va para adelante como Universidad Católica. Y así fue. Pero desde bien pequeño ya era un hombre que tenía una inquietud religiosa inmensa. Nos cogía a los amigos pequeños y los llevaba a toda misa, y él se ponía detrás a vigilar siendo un niño. O sea que lo tenía en su genética, ya Dios lo había elegido ya para esa religiosidad. Su amor a Cristo es inmenso y a la Virgen, inmenso, de que era pequeño, inmenso, que yo pensamos que iba a ser sacerdote. Estamos convencidos que podía ser sacerdote, pero Dios lo ha llamado por otro camino, 14 hijos, un padre de miedo, y aquí está luchando, un luchador nato. Pues él es una locomotora y los demás vamos con la lengua afuera, como podemos, porque no tenemos, es único. Con la fe que tiene, se lanza a la piscina sin saber si hay agua o no, eso le da igual, pero con una fe que realmente yo es lo que siempre más he valorado y a mí me ha ayudado más de él, la fe, porque se tira a la piscina, pero no es que se tire de cabeza, es que se tira de espaldas. E la prima impressione fu quella di un uomo, di un credente, di un padre di famiglia che aveva a cuore questa dimensione della Chiesa come famiglia e di una famiglia dedita alla Chiesa. Siempre cree que ha hecho la obra que le ha encargado Dios, como dice muchas veces. Es un hombre creyente, es un hombre de fe y es un hombre muy honesto. Me pareció ya desde el primer momento, y lo es, una persona muy inteligente, sabia como él solo. Un hombre muy libre, la libertad de la verdad y del Evangelio. Ese es José Luis. Es una persona de una profunda interioridad, un profundo amor a la Iglesia, con una experiencia de vida y con una vocación grandísima al servicio de la Iglesia, al servicio de los demás, al servicio de los pobres, y también con una capacidad intelectual muy grande.
que le ha valido para crear esta realidad. Un corazón absolutamente radiante, absolutamente guiado por la fe, por las convicciones, por sus valores, por encima de ninguna otra cosa, y luego conectado a una cabeza que no deja de crear, que no deja de innovar y que no duerme para seguir soñando. Don José Luis tiene 3 personas. Una que es el padre, el esposo, el que ha creado una familia ejemplar más que numerosa. Una. Pero es otro, aquel que innovó, que fundó, que hizo una universidad, el amor a la enseñanza. Esa otra personalidad enorme de él ha creado una universidad por amor a la enseñanza. Cada vez que estamos juntos, es esa sensación de estar ante una persona que solo piensa en los demás y en mejorar la vida de los demás. ¿Qué puedo yo decir de José Luis Mendoza? Pues una persona con mucha inventiva, muy creador, ¿eh? De hecho, me acuerdo que los nombres de los títulos siempre se le ocurría, siempre tenía la ocurrencia de darle nombre pues, a titulaciones, tanto propias como oficiales. Esa unión de mente y de corazón, una gran mente y un gran corazón, es, a mi entender, pues una de las características peculiares de la persona de don José Luis. Tiene un encuentro con Dios muy serio, y esto él sabe que Dios lo ha elegido para esta misión. ¿Que mañana qué será? Pues yo creo particularmente se le va a reconocer porque ha hecho una obra impresionante. Y desde que le conocí a principios de los 80, pensé que este hombre tenía una virtuosidad, una singularidad tremenda. Era una persona bastante única, y es única, sigue siendo única. ¿Sabes lo que pasa? Una persona como José Luis no podría ser una persona templada. No estaríamos aquí ni tú, ni yo. Tiene que ser una persona con mucho coraje, con mucho brío, que cuando se enfada, se siente, eso es. Y a lo mejor se enfada por algo que es una nimiedad, pero se enfada mucho. ¿Por qué? Porque se cree mucho lo que estás diciendo, porque es tu puro convencimiento. Es como un río con una fuerza tremenda que o te subes con la barca en el río remando a favor o te lleva a la corriente. Gran tenacidad y sobre todo la gran fortaleza, porque íbamos los dos a visitar a una autoridad administrativa que no, incluso el presidente o el alcalde, que no veía bien que nosotros pidiéramos más terrenos o que nosotros tuviéramos no sé qué, no sé cuántas, y en fin, yo decía, pues me callaba así como un poco y entonces saltaba como un tigre. Es un hombre que habla alto porque quiere que se le oiga y habla claro porque quiere que se le entienda. Si tiene algo claro, él tira para adelante y no lo duda ni se arruga. Entonces sí tiene mucho que ver el carácter suyo con que haya podido salir adelante la universidad como entidad, como institución. Y sí, siendo un padre con carácter, es un padre muy cercano, es un padre, para mí lo tiene todo, porque es amable, es cariñoso. Bueno, además la transformación ya de unos niveles de amor con sus nietos, pues también te hace ver un lado muy bonito y que muchas personas desconocen, ¿no? Bueno, es un gran corazón, todo corazón, todo corazón. Es una persona que en la distancia larga su obligación como institución le obliga pues, a mantener en ciertos momentos cierto distanciamiento. La distancia corta es todo corazón, una persona cercana, entrañable, se preocupa por todo, por toda la gente, por el grande, por el pequeño, por todo. Porque él quiere ayudar al prójimo, como un mandato divino, quiere él ayudar. Yo desde el primer día que lo conocí, pues yo creo que desprende bondad, su forma de ser. No hay Navidad, Semana Santa, nacimiento de una hija, competición, que no reciba un mensaje suyo. Es una persona súper cercana. Nos llamamos hermano porque realmente hay un sentimiento que va mucho más allá de la amistad, ¿no? Creo que es una persona excepcional, creo que es una persona con unos valores realmente increíbles y que todo su objetivo es ayudar a los demás, ¿no? Entonces por eso es como un complemento que ha aparecido en mi vida, y el llamarle hermano pues es expresar ese sentimiento.
nos tratamos como hermanos. Y pues, eso lleva consigo también una cosa, que nos decimos muchas veces las cosas que pensamos como deben ser. Lo que más me ha impresionado de José Luis es la entereza y la fuerza de voluntad, sobre todo la decisión cuando tiene algo claro y cuando ve que es obra de Dios, no hay dificultad que le detenga. No se ha puesto ninguna medalla, aunque haya gente que haya dicho jamás, siempre todo se lo remite a Dios, siempre, lo conozco muy bien, es mi hermano, hablo con esa pasión, pero no por la pasión del hermano, sino de la persona, en la que he tenido la dicha de compartir el seno materno y la familia y la sangre. E aparte compartimos a Cristo, che è molto importante e fondamentale. Una testimonianza come questa sia preziosissima in questo tempo, mentre il cristianesimo deve trovare un nuovo vigore e un nuovo slancio per la comunicazione del Vangelo. Don José Luis no se destaca por ser una persona excesivamente mirándose a sí mismo. Tiene su carácter, y el carácter de don José Luis es un carácter fuerte, pero al mismo tiempo en las distancias cortas tú lo ves que es un padre, que es un amigo, que es una persona que lo da todo, pero sobre todo dentro de su carácter incluso es una persona que cree en Dios. Es firme en sus convicciones, que habrá gente que le gusten o que no, pero es firme y coherente, que además levantó un proyecto desde la nada, creyendo en él y con dificultades por todas partes. Vamos, se merece el respeto, por supuesto, de los que estamos a su alrededor, pero por supuesto de toda la sociedad. Él es una persona, como todos conocemos, impulsiva, con ganas, con energía. Si no fuera con esa energía no podía estar ahí. Lo bueno de José Luis es que si nos pide que trabajemos, es que él está el primero. Siempre ha tenido una visión muy optimista. Yo no sé si en el fondo es así de optimista, pero lo que transmite es un optimismo muy bueno, una confianza plena en el trabajo que se realiza y una confianza plena en los que trabajamos con él, que eso a mí siempre me ha agradado. En eso también tiene mucho olfato. A las personas a las que de alguna manera ha brindado la posibilidad de dirigir los distintos departamentos, las distintas áreas, es gente que sabe trabajar muy bien y que sabe dirigir equipos, y esa es la clave. Por lo tanto, yo creo que es una mezcla de cosas. Es el hecho de que él quiere y tiene la osadía, y a partir de ese momento la gente le sigue. La primera palabra que a mí me viene a la mente a la hora de hablar de nuestro presidente es privilegio. Me siento una auténtica privilegiada por trabajar con él y llevar trabajando con él mucho tiempo. Este privilegio me ha permitido conocer a un líder nato. Nos enseña en el ejemplo a la lucha, a la perseverancia, a la insistencia. Las cosas salen. Aparece o siempre va a aparecer como un líder carismático, donde va a tener muchos amigos y muchos enemigos. Los líderes se tienen que manejar en esos ambientes. Una persona única, un ser único, un visionario, yo diría que con una locura maravillosa. A mí lo que más me llama la atención de José Luis es lo directo que es y que tiene las cosas muy claras. Entonces es una persona que va muy de frente, que a veces choca con algunas instituciones y demás por lo directo que es, pero en realidad es algo que a mí me llama mucho la atención y que me gusta. Bueno, yo me acuerdo cuando lo conocí, porque esto es que me acuerdo perfectamente, que yo dije, pero este hombre es un apasionado del deporte. O sea, la forma en la que él hablaba de deportistas, de marcas deportivas, o sea, es que sabía las competiciones que habíamos hecho, las marcas que teníamos cada uno, las medallas que teníamos. Jolín, que a veces, o sea, mi marido sí que se las sabe, pero voy un poquito más lejos de mi marido y ya tienen que pensar, ¿sabes? Y José Luis se lo sabía todo. La gente debería de conocerlo, no tanto al empresario, sino a la persona que hay detrás y a la familia que tiene detrás. José Luis es un corazón con una generosidad extraordinaria, totalmente desinteresado en lo material. Él no necesita nada. Yo a veces pienso, Dios mío, todo lo que sufre por mantenernos todos a flote, porque todos estamos
gracias a ese coraje, esa fuerza, esa capacidad de no rendirse. Es la persona con el corazón más grande que yo he conocido. Tiene carácter, ¡buah! Tiene muchísimo carácter. Es cierto, es así, pero es que sin ese carácter no se levantan proyectos de este calibre. Si no hubiera sido por esa manera de hacer las cosas y por su carácter, la Universidad Católica no estaría aquí. Confundimos la santidad con ser pío. Ser pío es extraordinario, que te lleva a la santidad. La santidad es el que hace la voluntad de Dios. La santidad es aquel que vive en la verdad y que lo primero pone en su vida a Cristo. Y yo te puedo asegurar que José Luis Mendoza lo primero que ha puesto en su vida es a Cristo. Mi padre es el mejor padre que se puede tener. Tiene mucha culpa en las cosas que él ha hecho su mujer, Lola, ¿eh? Es inexplicable entender la lucha que lleva mi padre si no es con mi madre, porque ellos son uno. Es una gran mujer, muy inteligente, muy generosa. Hay mucho de ella también aquí. Una persona que tengo muy de cerca me la define como la mujer del Evangelio. Esa mujer paciente, esa mujer fuerte, una mujer, sin duda mi padre tiene esa fuerza porque está detrás también mi madre empujando. Y no tiene una palabra de queja, no tiene una palabra de desaliento, es luchadora nata y es quien de alguna manera le sostiene en el día a día. Una vez aprobado el decreto de fundación y con el visto bueno de la Santa Sede, la Universidad Católica inicia el proceso para homologar sus títulos. Lo consiguió después de muchas dificultades en el año 2000. En muy poco tiempo, la UCAM comienza a destacar en el sistema universitario español. Fue la primera universidad privada en adaptarse al espacio europeo de educación superior. Homologar los títulos costó mucho. Yo en la presentación como rector pues dije eso, que ya habíamos recibido el papel que nos consideraban creados, pero que después venía el difícil camino de homologar los títulos. Accedieron a estudiar en la UCAM cuando los títulos de la UCAM no estaba garantizado que fuesen oficiales. Por eso yo tengo por valientes a las primeras promociones, a la primera en particular, y por valientes a sus padres que apostaron por un proyecto que aún tenía un recorrido por hacer, incluso en el marco legal que tenía que seguir hasta ver, por ejemplo, los títulos oficializados. Último Consejo de Ministros cuando se disuelve las Cortes de José María Aznar, año 2000, en febrero de 2000, donde no hay ninguna carrera aprobada todavía. Y habitualmente los Consejos de Ministros las carreras las aprueban, hoy 3 títulos, mañana 4. En aquel Consejo de Ministros del mes de febrero se aprobaron todos los títulos. La capilla nos ayudó bastante, creo yo, porque la incertidumbre era total. Imagínate, hubiera sido en ese momento nosotros terminamos el mes de junio y decimos que tiene un papel, que bueno, que sí, que espérate que estamos negociando. Eso desaparece, el prestigio, levantar prestigio hubiera sido imposible, cuando todavía no tenemos prestigio, estamos todavía, y esto es a ver, veremos a ver. Si nosotros no terminamos en el mes de junio que acaban las carreras y damos un documento oficial como título oficial, la realidad no es, pues en el mes de febrero 2020 fue el primer milagro, entre los muchos, no el primero, entre los muchos que ocurrieron. Siempre pululaba mucho en el ambiente de que nosotros no nos podían, digamos, convalidar los títulos. Que don José Luis tenía el despacho en donde estaba toda la secretaría, toda esa ala larga, estaba al fondo ahí. Yo recuerdo que yo soy un poco, bueno, pues ahí me dejo llevar también por las emociones. Me fui, le saqué del despacho, don José Luis, venga usted conmigo, por favor. Y donde estaba, ahora donde está la estatua de San Pablo, que todo de la tierra y hay un gran pino, esa zona lo llevé y mientras sonaban las campanas le hice encender, o le pedí que encendiera una traca, porque la ocasión era emocionante, fue algo. Después lo hicimos también con medicina, pero aquella fue la primera, donde me decía, ¿pero dónde voy? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Tú ven, por favor, José, ven conmigo. Y para nosotros fue un placer, fue una alegría inmensa el momento en que nuestros títulos fueron reconocidos. Unos títulos que se adelantaron al tiempo, porque entonces no estaba vigente el espacio europeo de enseñanza superior de Bolonia.
La Universidad Católica fue la primera universidad en el ámbito privado y la tercera en el ámbito universitario español que se adaptó al espacio europeo de educación superior. Fuimos, junto con la Universidad Carlos III y Autónoma de Madrid, las primeras instituciones en adaptarse a estos estudios en el año 2007. Fue un periodo complejo, muy interesante, porque era un cambio radical en cuanto a la estructura y en cuanto al modelo educativo universitario en España. Fuimos los primeros en presentar nuestros planes para homologar los estudios en ANECA y ahí tuvimos que trabajar muchísimo. Yo recuerdo noches aquí en la universidad pidiendo pizzas para poder llegar a tiempo y llegamos a tiempo, ¿no? Se quería hacer una universidad anglosajona. Él, me acuerdo que continuamente leía de lo que eran programas educativos de otras universidades, que de ahí un poco es donde viene el implantar el sistema anglosajón de enseñanza en la propia universidad, que fue, yo creo que uno de los puntos fuertes en la creación de la universidad, de la UCAM, porque él había basado un poco la universidad en tutorías personalizadas, en trabajos en equipo, todo lo que era la evaluación continua, en fin, todo eso era muy novedoso en aquel momento, independientemente de que también prácticamente el 70% de nuestras titulaciones que se pusieron en marcha en el año 97 no existían en la región. Por lo tanto, también de esa manera estamos ayudando a que las familias no tuvieran que mandar a sus hijos fuera de Murcia a estudiar. El primer año tuvimos 660 alumnos, el segundo año se dobló y el tercer año, no recuerdo bien, me parece que llegamos a 1867 alumnos. Hasta el punto de que recuerdo un titular del periódico de La Verdad, que es el periódico regional que más tirada, que decía: la universidad católica, o la UCAM, vuela alto. Él crea un modelo y una cultura que es propia, porque este modelo está basado en una cultura que descansa sobre la verdad, la libertad y la coherencia. La UCAM es un fenómeno que nadie seguramente pensaba que iba a llegar donde está en este momento y donde puede llegar en un futuro inmediato, porque se desconocían el potencial de nuestro presidente. Entonces, yo creo que estamos consiguiendo unos objetivos que se plantean en otros centros universitarios a más largo plazo. Nosotros lo hemos conseguido relativamente en poco tiempo. 25 años son pocos años para una institución universitaria. No ha habido nunca ha habido un momento de respiro. Decir, vamos a brindar por los éxitos que hemos conseguido. No, siempre ha habido siempre ha habido más allá. El éxito, pues ya digo, esa mezcla de ilusión y de mucho trabajo y de las personas. Las personas que están aquí son la base fundamental. Aquí llegan las personas que Dios quiere que lleguen. Y yo así lo he sentido siempre. Siempre he pensado, esta persona tenía que estar aquí, en este momento. A los 2 o 3 primeros años de estar la universidad funcionando, las previsiones numéricas, concretamente en las titulaciones que yo dirigía, de arquitectura técnica, la ingeniería de edificación, luego arquitectura, pues si los números que pensábamos para ordenar el funcionamiento académico era de 50 alumnos, pues teníamos 100, era el doble. Y si teníamos 200 eran 400. Y esto pues nos hizo tener que reconsiderar algunas de las situaciones y el crecimiento ponerlo al servicio de nuestros alumnos, aunque hay algunos crecimientos que están todavía en espera porque son muchas las zancadillas que se nos han puesto en el camino y se nos siguen poniendo. ¿Cuál puede ser la clave? Yo creo que es que nos lo ponen fácil, en el sentido de que es una universidad pequeña donde los protocolos y los mecanismos son muy sencillos, porque a pesar de que los hay, tú levantas un teléfono, explicas tu problema y recibes una ayuda. Yo siempre lo digo, esto no es mi empresa, es mi familia. Esto no es una empresa, esto es mucho más que una empresa. Que tiene su punto de apoyo y su belleza
y tiene también su catapulta, ¿en qué? En que se fundamenta en la humildad, se fundamenta en el orgullo bien ganado respecto a lo conseguido, pero no en la complacencia. Una institución pequeña por fuera podía ser muy grande por dentro. Esa es la frase que yo he repetido muchas veces porque es el sentimiento que tuve desde que llegué. La clave es, primera clave, el empuje tremendo del presidente que no te deja respirar ni un segundo. Y la otra clave es el trabajo continuo de toda la universidad, porque no hay nadie en la universidad que no reme a favor de los proyectos y eso es una satisfacción tremenda. Para mí, que estaba en ese momento en desarrollando todo ese modelo por los sistemas de garantía de calidad y por la implementación de esos planes de estudio, fue muy curioso cómo veíamos que lo que la universidad ya había diseñado en su inicio se estaba poniendo en marcha en todo el sistema educativo europeo. Lógicamente hicimos un análisis de todos los planes de estudio de todas las universidades y lo acoplamos a cómo queríamos que fuera, porque nosotros teníamos muy claro que era muy importante dar una educación dirigida al alumnado de manera individual. Por eso trabajamos siempre en grupos tan reducidos. No queríamos clases masificadas, había muchos alumnos, pero aún así nuestra apuesta siempre era por trabajar en grupos muy pequeños, de 5 o 6 personas máximo, con el fin de, aparte de crear equipo, poder conocer al alumno y darle pues, la mejor formación. Entonces eso requería no solamente la adaptación de unos planes que tenían que ser avalados y que venían desde Bolonia, sino adaptarlos a lo que queríamos nosotros como universidad. Basamos todo nuestro trabajo en la calidad y en el esfuerzo constante, sin perder de vista la innovación y la mejora continua, que al final es trabajo en equipo y constancia. Y luego eran titulaciones muy novedosas, o sea que la gran inventiva del presidente estaba también en tocar un poco la diana de aquellas titulaciones que hacían falta. El presidente supo, yo creo que incluir en todo su equipo a gente que tenía una pasión semejante a la suya. Él es un personaje muy especial, él tiene 2 motores en el pecho, uno es su corazón y otro es un motor que nadie sabe de dónde sale, pero que realmente le hace conseguir todo lo que ha conseguido en estos 25 años. Obedece a un líder. Si no hay un líder, por otra vía, este fenómeno no se podría desarrollar. Yo digo a mis amigos que no lo conocen, con todo el respeto, digo que para mí es un Cristóbal Colón del siglo XXI. Y me pongo la piel de gallina porque realmente así lo siento. En aquella época hubo un Cristóbal Colón que dijo a los reyes católicos: voy a descubrir el mundo, este hombre de dónde va, se va a estrellar. Los reyes católicos apostaron. Estoy contando esto y me eriza la piel. Y para mí es igual, él le contó a don Javier Azagra que quiero que dé una universidad, don Javier Azagra confió en él y se tiró a un mundo desconocido al infinito, pero una convicción, una fe absoluta, y eso nos ha arrastrado a la gente que estamos detrás de él. Los papas han estado muy cercanos a la figura de José Luis y han apreciado la universidad, de tal manera que los últimos papas pues han tenido una relación muy estrecha con nosotros, ¿no? Y esto pues también es un aliento, porque significa que Pedro, que la cabeza, está con nosotros. Y si Pedro está con nosotros, pues verdaderamente estamos donde tenemos que estar. Hombre de profunda fe, José Luis Mendoza ha mantenido una estrecha relación con la Santa Sede. Fue San Juan Pablo II quien abrió las puertas a esta universidad, pero el impulso definitivo llegó en el año 2002, con la visita del cardenal Joseph Ratzinger, nombrado 3 años después como el Papa Benedicto XVI. La visita de Ratzinger fue primordial y fundamental, porque indudablemente vino para inspeccionar un poco si esto es una obra de Dios o no. Tuve unos días con mi hermano muy íntimos, muy cercanos, y con unas conversaciones muy importantes que le vinieron de mucha ayuda a José Luis para la misión, porque es un hombre de sabio. Después fue papa, estando con nosotros lo nombraron la máxima cabeza de todos los cardenales, y le dio una serie de consejos y de guía a José Luis, y se fue diciendo, me acuerdo que lo acompañé yo a mi hermano, se volvió y dijo: volveré. No ha vuelto, ya lo hicieron papa, pero dijo que esto era una obra de Dios, que se lo diría a San Juan Pablo II
esto de Papa, que era una obra de Dios. Aquella iniciativa la veía el Papa con muy buenos ojos, porque en el fondo sabía de quién se fiaba. Ya conocía a don José Luis Mendoza de otras batallas anteriores y por tanto le dio toda su confianza, no le negó ningún tipo de ayuda, todo contigo siempre, José Luis, porque se sabía que no defraudaba. Es un cristiano sincero. Y concretamente en ese momento histórico era prefecto de la Congregación para la Fe el cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger. José Luis Mendoza como presidente de la universidad y yo como gran canciller de la universidad, tuvimos la osadía de invitar al cardenal Ratzinger a que viniese a clausurar un congreso de Cristología que íbamos a montar. Y nos encontramos con la sorpresa de que nos dijo que sí. Después a él nos consta que le preguntaron en Roma, pero Eminencia, ¿y cómo ha dicho tan rápidamente que sí? Y él contestó con esa ironía bávara, fina que tiene, contestó diciendo, ha sido un impulso del corazón. El Papa Francisco, pues ya mi hermano lo conocía antes ya, porque cuando estaba en el Consejo Pontificio de la Familia y ya se conocían. Ahora es Papa y tiene un acercamiento enorme con José Luis, se conoce, tiene su móvil, o sea, antes de ser Papa. Eso son gracias de Dios. Eso sella que esto viene de Dios. Les voy a decir una anécdota. Cuando saludé al Papa Francisco hace poquito, hará unos meses, estando en la plaza de San Pedro, siempre cuando termina la audiencia pública, los obispos que están saludamos al Papa unos minutos, ¿no? Y el Papa dice, bueno, yo en realidad de Murcia conozco poco, pero conozco la Universidad Católica. El trato que tiene el Papa con don José Luis Mendoza me consta que es muy estrecho. Direi che sono due vulcani, se non so quale è più, però mi pare che sono due vulcani e col passare degli anni, come dire, sono sempre più attivi. È un po' contrario di quello che avviene talvolta nei vulcani che si calmano, ma questa immagine mi fa dire quanto la intesa tra due credenti appassionati della Chiesa, della famiglia degli uomini e dei poveri, ecco quanto questo faccia bene. Si el poder es servicio, desde luego José Luis, como servidor de la Iglesia y iniciador de actividades para que el mensaje de Dios y de Jesucristo se extienda, tiene una influencia enorme, porque iniciativas y sobre todo acogida de iniciativas que han sido propuestas desde el Vaticano, como el Instituto de Ciencia de la Familia o como la educación online de tantos lugares, o simplemente la acogida de religiosos o sacerdotes de otras realidades un poquito más pobres en el mundo. Han dicho burradas, pues claro, de modo se encarga de decir que si compra, que si lo otro, aquí no hay más compra que esta, que es tu amor a la Iglesia. Él se ha entregado a la Iglesia en cuerpo y alma. Mi hermano lo ha dado a toda la Iglesia por encima de su propia familia. Esa preocupada familia que no le falte nada, pero todo a la Iglesia, a su madre la Iglesia. José Luis nunca ha pretendido poder, sino servicio. Entonces, en esa actitud de servicio, incluso a veces los que han buscado poder pues se han alejado. Porque la actitud de la universidad, la actitud que ha infundido José Luis Mendoza, es una actitud de servicio. ¿En qué podemos ayudar a los demás, ¿no? Esta es la pregunta fundamental que forma parte del núcleo de la universidad. Mi hermano, en un viaje a Asís, en una peregrinación, digamos, más bien así, él se fue a rezar allí al mismo sitio donde San Francisco y tuvo una inspiración, porque le dijo que hiciera crear una universidad para evangelizar el mundo universitario. Por eso el fundamento de esta universidad es la evangelización, y Dios eligió a José Luis Mendoza para esta misión. Esto es una misión. Él lo que busca, además,
es que el alumno tenga un acercamiento a Jesucristo, y además es que lo dice textualmente, ese acercamiento al amor de Dios, que es lo que verdaderamente le da la felicidad al hombre. Ha visto cosas que los demás no podemos ver y ha hecho cosas que los demás no podemos hacer. Entonces creo que esa es su gran virtud. Todo eso dedicado a los demás, dedicado a servir a la sociedad, a servir a todo el mundo y ayudar al que lo necesita. E io resto sorpreso altresì dell'impegno anche di José Luis e delle sue fondazioni per aiutare i più poveri, oltre che per gli studi universitari. Nosotros somos como una luz en medio de un mundo que muchas veces vive en oscuridades o que se presentan otras luces que son falsas. Ese vacío no es algo que digamos sea de este momento. Ahora efectivamente hay un momento de menor fe, quizá, o de menor valor a las creencias religiosas, pero eso subirá. Si esto hay que mirarlo con 2000 años, no hay que mirarlo con nuestra microvida tan cortita. Cuando amamos a la gente y cuando queremos la verdad que ayuda a las personas, yo creo que eso, independientemente de la ideología, de la religión que profese cada uno, eso llega al corazón, porque la gente se siente amada y es lo que importa. El cristianismo ha aportado una cosa a la sociedad en medio de las filosofías paganas, que es que el hombre es feliz cuando ama. Y esto es lo que nosotros transmitimos. Todos nosotros somos portadores de ese mensaje, con nuestra actitud hacia nuestros alumnos y hacia nuestros compañeros. Ese es el primer ejemplo. Los alumnos lo captan, lo saben. Lo dico pubblicamente, con convinzione, ed è a mio avviso un esempio particolarmente efficace di come si possono legare per una comune missione istituzioni laicali, diocesane con la Santa Sede. È un bel esempio per la nuova evangelizzazione in questo inizio di millennio. Está haciendo mucho bien, porque hay muchos jóvenes y muchas personas en general, no tan jóvenes, muy desorientadas. El que esté disminuyendo la fe no quiere decir que la gente sea más feliz, en absoluto, es justo al contrario. Y yo noto que aquí le estamos dando muchas veces esas herramientas que ahora mismo nuestra sociedad no tiene. La educación católica no debe de reducirse a una presentación de valores, sino tiene que llegar a poner el escenario, los modos, para el encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Y creo que la UCAN lo ha hecho, lo está haciendo. Que es fundamental la cultura, pero no olvide el hombre del espíritu, porque entonces muchos cojean porque precisamente ese equilibrio. Me consta que muchos de los alumnos han descubierto ahí muchas posibilidades y han descubierto también la razón de su propia vida, la razón de su vivir, y han descubierto a Dios, ¿no? Va a haber muchas personas, futuras generaciones de profesionales, que gracias a que tuvieron, ¿no?, pues un encuentro con Cristo en esta universidad, pues van a poder transmitirlo a las siguientes generaciones. O sea, no es porque seamos simplemente buenas personas, es porque creemos en Dios, creemos en lo que nos da, damos gracias a Dios todos los días por lo que nos ofrece. En el campo social ninguna se le puede acercar, porque ninguna tiene ese corazón que late en cada poro de la universidad, que es lo que impregna la filosofía de José Luis Mendoza, ¿no? Mi padre va a ser recordado por muchas cosas, pero si por algo va a ser recordado, va a ser por su caridad hacia el más necesitado. Al no ser esto una sociedad anónima, no hay socios, no hay que repartir beneficios, pues siempre hemos procurado que una parte pueda repercutir en donde hay carencias. Y verdaderamente, como somos parte, nos consideramos parte de la Iglesia siempre está muy atenta al sufrimiento humano, sea por pobreza o sea por enfermedad, entonces siempre lo hemos visto claro también, que al menos una parte pues pudiera beneficiar a sectores que lo necesitan. Y esa labor social que lleva a cabo la universidad, sin duda, tiene que continuar. Creo que es el pilar de esta universidad, toda el área, la parte de la evangelización, la parte de la solidaridad, el estar ahí para el que lo necesita.
creo que es lo que nos hace distintos, ese espíritu. Esta universidad trabaja mucho y ha trabajado desde sus orígenes por los temas de cooperación, solidaridad y voluntariado. Que Murcia necesitaba una institución que formase conectada al tejido productivo, que fuese non-profit y que pensase en las necesidades sociales. Todos sabemos que la UCAM desde su fundación ha donado más de 230 millones de euros a labores sociales, a enriquecer nuestro entorno. Nosotros diría que fuimos de las primeras universidades españolas en que crean campos de cooperación internacional. Cuando, por desgracia, aconteció la invasión de Ucrania, la UCAM propició el reencuentro familiar de familias ucranianas aquí con sus familiares ucranianos emigrantes y particularmente de nuestros alumnos. Cuando vimos que había tan cantidad de necesidad y que nos llegaba, pues nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. Me acuerdo de ir en el coche comentándolo con mi padre, pues mira papá, que resulta que está pasando esto, está ocurriendo esto, nos están pidiendo ayuda, ¿qué hacemos? Y ahí en ese trayecto es donde surge toda esta idea de la Plataforma por la Paz. Y te das cuenta cómo en un momento tan difícil, en un abrir y cerrar de ojos, las personas responden con generosidad a ese mensaje que el presidente dice, ahora es cuando hay que estar aquí. La Plataforma es un proyecto muy bonito porque al final ahora ha sido Ucrania, pero hay mucha gente que está viviendo una situación de guerra y como digo, la UCAM no es solo universidad, va más allá, va más allá. Pues ahora mismo tenemos alumnos colaborando con diferentes ONG, cuidando enfermos, trabajando en la pastoral sanitaria, de forma voluntaria, ¿no? He estado en el despacho de José Luis, han llamado a la puerta porque eran unas monjitas que veía a pedir ayuda, las ha hecho pasar José Luis y se han ido con lo que han necesitado. Eso lo he vivido yo. Nadie le toca la puerta a mi padre, nadie va a presidencia y toca la puerta a mi padre y no encuentra una palabra, una ayuda. Y cuando digo ayuda, no digo solo espiritual, porque mi padre es una persona de Dios, sino también económica si la necesita. Tú te encuentras con una universidad en donde tiene las puertas abiertas para que te puedan ayudar. Entonces cuando tú vas a un sitio y las puertas están abiertas, te reciben con los brazos abiertos, ¿qué necesitas y en qué te puede ayudar? Sin pedir nada a cambio. Es un hombre que transparente, honesto, dice la verdad y la verdad a veces hace daño. Y la verdad te crea enemigos. Es un hombre que nunca se ha metido en círculos, lo han intentado meter en muchos círculos y nunca, porque él siempre ha querido servir a Cristo, por encima de todo. La persecución es una parte más de la historia de esta universidad. En 2008 la UCAM sufre uno de los momentos más duros que vivirá la institución en estos años. Por su independencia y por su identidad católica, la figura de José Luis Mendoza y la propia Universidad Católica han sido, desde sus inicios, duramente atacadas. La palabra de Dios para José Luis Mendoza es imprescindible, y la oración, es imprescindible, los sacramentos. Y eso le ha dado fortaleza para combatir contra el demonio, que al fin y al cabo el que quiere hacer daño al demonio, que se vale de personas, para romper una institución que es la Iglesia, porque no interesa evangelizar. Verdaderamente hemos vivido un sufrimiento profundo y es duro, humanamente es duro ver a tu padre, que lo consideras una persona de Dios, sufrir pues por las persecuciones propias de lo que conlleva cualquier obra de Dios. No sé hasta qué punto la etiqueta de ser universidad católica lleva consigo eso. El catolicismo últimamente está aguantando carros y carretas. ¿Y por qué la universidad no? Esto no es una universidad laboral, que sea jiji, jaja. No, es una universidad católica. ¡Ah! Y ahí estamos. Cada vez que hemos querido poner una titulación nueva, también nos hemos encontrado siempre de frente con la hegemonía de la Universidad de Murcia, que obviamente nosotros cuando nacemos pues era una universidad privada, en este caso una universidad privada de la Iglesia, en aquel momento en el que la región lo que estaba acostumbrado era a tener una única universidad. No ha sido respetada en paridad de condiciones con el resto de las universidades o con muchas universidades.
La Fundación Universitaria San Antonio es un sufrimiento profundo. Cada paso que da es perseguido por el enemigo. Pero bueno, al final también nosotros, si lo vivimos como una misión, somos conscientes de esa persecución y procuramos vivirlo como una gracia. Como con la obra poco había que decir, lo intentaban, decían, esto va a ser un chiringuito, tal y cual. Bueno, pues ahí está la realidad, ¿no? Entonces era más fácil meterse con él, que con su carácter y tal, pues se presta más a que lo ridiculicen, pero bueno, poco nos importa, aunque te pueda doler en un momento determinado, pero ya te digo, lo que es a nivel familiar nos ha unido más y nos ha fortalecido. Han sido muchas en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito social, al ser una universidad católica siempre muy atacada. Yo siempre digo lo mismo, digo, mira, es que le ganan títulos, tal, digo, sí, allí sí, digo yo, a todos matrícula, y ya se ha zanjado el tema, no hay más que hablar. Los voy a empezar a explicar que sí, que no, ¿para qué? Si no le voy a quitar su idea. Desde el punto de vista universitario, y sobre todo en esta región, hemos sido una china en el zapato para otros docentes. Nadie quería que estuviéramos aquí, cuando para la región y para la ciudad yo creo que era un éxito maravilloso, que cuanto más universidades hayas, mejor, pero también es verdad que el crecimiento ha sido exponencial, a base de trabajo, yo creo que de no criticar a los demás, de seguir adelante, hacer las cosas bien, seguir adelante, que al final tendrás su merecido, y aquí está el merecido. Tú ser responsable de lo tuyo, hazlo bien hecho, y esa es tu gran preocupación. Lo que hagan los demás, no pierdas el tiempo. Me ha fortalecido mucho ver cómo después de una caída siempre nos hemos levantado. Y ese ambiente nos lo ha transmitido José Luis, su entorno, sus familiares, sus hijos ahora. Hemos vivido momentos felices, hemos llorado, hemos sufrido, una persecución injusta, pero detrás de todo Dios lo permite, ¿para qué? Para que se manifieste su gloria. Porque las crisis siempre vienen para reflexionar y para tomar decisiones estratégicas e impulsar de forma significativa a las organizaciones. Y en esta institución ocurrió eso. Nosotros intentamos siempre desde nuestro departamento obviar, porque al final se demuestra lo que somos trabajando. Y aquí estamos por eso. Quiero decir que esas críticas van a estar siempre. Y lo que no hacemos nunca es entrar al trapo. Están, lógicamente las conocemos, pero directamente demostramos lo que somos trabajando y se está viendo. Hemos sufrido mucho. José Luis ha estado noches sin dormir, Vicente, noches sin dormir, la familia. Y nosotros también. A veces hemos sido incomprendidos. No entendíamos qué pasaba. Sí, total, es una pequeña universidad que empieza a montarse con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio. Nos hemos sacrificado mucho, pero con una ilusión que todavía, 26 años después, sigue intacta. El sello del fundador, y esto es algo que lo tengo muy interiorizado, que tenemos en mi familia interiorizado, al final conlleva sufrimiento, tribulación, persecución. Pero siempre, desde el primer momento, él ha luchado tantísimo, se ha apoyado y ha abrazado la cruz de una manera tan fuerte que al final hemos interiorizado ese mensaje. Hay grandes apoyos y grandes detractores, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Se polariza mucho la opinión al respecto. El que ha tenido la oportunidad de estudiar aquí o de que estudie un hijo, de conocerlo de cerca, pues realmente sí que aprecia lo que es la institución y la labor que lleva a cabo. Y otros, pues no sé, es como que de pronto le ha caído una china en el zapato y no saben qué hacer para quitársela de encima. Pero bueno, tampoco es problema nuestro, ¿qué vamos a hacer? Hay grupos de poder, hay lobbying, yo hablo claramente, que tienen poder y a él lo han querido meter en esos grupos. Mi hermano no se ha prestado a nada, a nadie, a ningún poder. Yo nada más que trabajo para Cristo, la Iglesia, y entonces eso se ha creado enemigos. Enemigos que han querido, aquí le han ofrecido dinero a puertas a José Luis. Ha intentado comprar la universidad, como si te digo cantidad te pasmas, pero esto no tiene precio, porque es una obra de Dios. Y él lo tiene clarísimo, y como no se ha dejado nunca convencer por estos grupos de poder que hay aquí en Murcia, que los hay, caciquismo, lo típico, que lo hay, inevitable, él nunca se ha metido en esos círculos, y eso entonces se ha convertido en un enemigo. Jamás he visto a mi padre dudar de esta obra de Dios. Jamás he visto a mi padre decir, se vende la universidad porque el sufrimiento es insoportable. Sí, es verdad que el sufrimiento humanamente es muy difícil, es muy doloroso,
pero es que Cristo todo lo hace nuevo. Ha ido superando esos escollos, esas dificultades, hasta el punto de que nadie ha podido con ellas hasta el presente. Cuando pasamos los momentos de más ataques externos y de mayor crisis, la universidad supo reponerse, supo impulsarse y convertirse en un referente, como lo es hoy, en el mundo universitario. Y es cierto que en muy poquito tiempo pasamos exponencialmente de ser una universidad que estaba enclavada en una región como es la de Murcia, con 2 universidades públicas, a ser una universidad conocida en toda España y conocida en todo el mundo. Los detractores y enemigos de la Universidad Católica no consiguen detener su expansión. En 2011, y tras superar muchos obstáculos, se aprueba el grado de Medicina. Hemos conseguido crecer a lo largo, a lo ancho, a lo profundo y a lo alto. Y eso implica que hemos crecido en oferta formativa. Hemos tenido momentos realmente especiales, hemos tenido regalos que han sido muy especiales para esta universidad, como la implantación del grado de Medicina. No todo lo nuevo es bueno, pero todo lo que hoy triunfa alguna vez fue nuevo. Fue nuevo y no sabíamos si iba a triunfar, ¿o no? No había en la sociedad murciana casi nadie que creyera en el proyecto, pero el empuje del presidente y de toda la institución hizo que al final pudiéramos conseguir el proyecto. El ganar la sección de medicina para él fue, para mí, lo más importante. Luego él ha ido llenando otras parcelas, que él hablará de todas como hijas suyas que son, con igual cariño. Pero los que hemos estado cerca vimos que la sanitaria para él era como el sumum. El recuerdo que tengo del día de que nos notificaron que se implantaba medicina, yo estaba en el hospital con una vía puesta por un cólico nefrítico con unos dolores tremendos. Y recuerdo que me quité la vía, me puse un esparadrapo y me vine a celebrar con el presidente y se me quitó el dolor de golpe. Por supuesto que fue un momento muy feliz, sonaron las campanas del templo, lo celebramos durante varios días y luego llegaron también otros grados muy importantes para nuestra universidad. Llegó el grado de odontología, también un referente muy importante, y llegarán y están a punto de llegar otros grados como el de veterinaria, donde también lo celebraremos por todo lo alto. Iniciamos con 11 grados y hoy pues somos una universidad muy completa en cuanto a oferta formativa, con títulos que son pues, buques insignias de áreas de conocimiento fundamentales, como medicina, arquitectura, ingeniería de caminos, canales y puertos, farmacia, odontología, derecho, en fin, son muchísimos, no puedo mencionarlos todos, pero estamos hablando de una universidad potente. En los 25 años de vida de la institución, la mujer ha desempeñado un papel fundamental. Desde 2008 es rectora magnífica de la Universidad Josefina García Lozano. Aquí la mujer, desde el principio, ha jugado un papel impresionante. En este movimiento de hombres o mujeres desarrollando puestos de trabajo, hay muchas mujeres que están desarrollando cargos de responsabilidad. ¿Pero por qué? Porque tienen las competencias para ello. Aquí lo que se mira es la persona, independientemente del sexo que tenga, la persona que vale en ese momento o que el presidente y el Consejo de Gobierno consideran que en esa persona es la adecuada. Entonces en la universidad es que eso se vive con toda la normalidad. Para mí, el que fuéramos la universidad que tuviera, yo creo que fuimos de las primeras, si no la primera universidad con una rectora, me hizo sentirme muy orgullosa de mi empresa, muy orgullosa. Agradecida de que confiaran en mí esa responsabilidad, que yo en ningún momento la imaginé y que una vez más pensé que estaba un poco loco.
pero una vez más me demostró que, bueno, pues que se adelantaba, que su visión era mucho más amplia, porque ahora ya son bastantes más las mujeres rectoras que hay en las universidades. Porque al final tenemos unas capacidades que demostramos en el día a día, en nuestras tareas, en lo que hacemos, a nivel de ser madres, a nivel de ser esposas, a nivel de ser amas de casa, a nivel de ser directivas en una institución, en una empresa. Demostramos nuestras habilidades sociales, de empatía, de gestión de grupos humanos. Yo recuerdo que estaba embarazada de 7 meses y me llamaron pues para que dirigiera el grado en Ingeniería Informática. Eso en cualquier otro sitio hubiera sido un hándicap, pero yo estaba ahí con toda mi barriga y yo decía, bueno, estoy de 7 meses, no te preocupes, luego tú cuando vuelvas pues seguirás, pero sí, vas a dirigirlo y desde ya. Nunca he sentido ni mayor ni menor diferencia. A mí hay una cosa que cuando a mí me nombraron decana, después de ser directora y luego pasar a ser decana, en el periódico salió una noticia que aquí, en cambio, no había salido como nada relevante. La noticia fue una mujer al frente de la Facultad de Enfermería. Pues el presidente pensó en mí y ya está. Es decir, no hemos notado diferencias, aunque se intentan a lo mejor desde fuera, como digo, esta noticia que es una anécdota, ¿no? Pero que a mí me llamó la atención porque no creo que el presidente pensase en si soy hombre o soy mujer. Pensó que yo era la persona adecuada, así que la hemos vivido pues con naturalidad, quien en ese momento tenga que estar. Docencia, investigación, evangelización y deporte. En 2012, la UCAM y el Comité Olímpico Español unen sus fuerzas y sellan una importante alianza. La UCAM se consolida como la Universidad del Deporte. En los pasados Juegos Olímpicos, la UCAM fue la universidad del mundo con mayor participación. La institución pensaba en 4 cimientos, 4 pilares de la universidad, que era la catolicidad, evangelización, la primera, la docencia, siempre mirar al alumno, preferir al alumno, una investigación y el deporte. Y ahí está la segunda, porque claro, el deporte, y cuando me decía a mí la institución, pues hay que preparar una facultad del deporte ya, y yo veía que había como elementos, como material, una mesa de ping-pong y en el almacén donde ahora está la sala de graduados, pues decía, pues no sé, pero bueno, lo dice la institución, él sabrá por qué. Y fíjese lo que es ahora el pilar del deporte en la universidad. Cuando Juanma Molina tenía la intención de estudiar en la universidad, pero por determinadas circunstancias pues no podía compatibilizarlo con el deporte. Y entonces fue el presidente cuando nos dijo, me encargó de crear una normativa para poder compatibilizarlo y empezó con la primera beca que la dio él. Muchos deportistas no pueden compaginar los estudios con el deporte y hay un momento que tu vida deportiva se acaba porque no tiene una vida ilimitada y no puedes estar al máximo nivel siempre. Entonces hay ahí un vacío que de repente abandonas tu vida deportiva y tienes que reinsertarte a la vida laboral y hay gente que lo lleva bien y hay gente que no lo lleva tan bien. El presidente dijo que lo que no era normal es que hubiera gente que estuviera preparándose y representando a España en competiciones, pero que al mismo no tuvieran apoyos por ninguna institución, ni ninguna universidad, ni ninguna eso que le permitiera que el día después de terminar esa carrera deportiva tuvieran un trabajo y pudieran desarrollar su actividad. Desde el primer momento tenía claro José Lu qué quería hacer con el deporte y nosotros también, porque la idea del Comité Olímpico era crear nuestra propia universidad, ¿no? Entonces creo que se juntó todo y llegó en el momento oportuno para tener una universidad como es la UCAM, con un líder como el José Luis Mendoza, con su familia, con todo el profesorado y con la idea que tienen de ayudar al deporte y al deporte y a los deportistas y a través de esa ayuda también ayudar a toda la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que fue como la tormenta perfecta,
la simbiosis perfecta de algo que queríamos hacer. También es un modelo único, es un referente. Nuestra universidad incorpora a deportistas de alto nivel y también, sobre todo, los incorpora y acompaña en su desarrollo académico, en su adaptación curricular. La política, entre comillas, de la universidad a la hora de ayudar a deportistas individuales y de equipo fue creciendo, pero fue creciendo año tras año. No se fijó un objetivo, no pensábamos que íbamos a estar donde estamos ahora, ni mucho menos. El objetivo era ayudar. Que luego se haya convertido en un tema de marketing, eso es secundario, pero el objetivo era ayudar y el presidente siempre se volcó por ayudar a los deportistas que necesitarán esa ayuda en función de sus circunstancias y adaptado a sus circunstancias personales y a su deporte. La universidad que más apuesta por el deporte en este país y una de las mejores del mundo en número de deportistas. Yo creo que la idea de ayudar a los deportistas en su formación, en la formación como personas y también el desarrollo deportivo es lo que ha asombrado a todo el mundo y esta unión de la UCAM con el COE no tiene solo carácter nacional, es que hoy es una referencia en el mundo, ¿no? Creo que hay más de 400 deportistas becados y solo sentimos, no sé, respeto, cariño, facilidades, bueno, todo es ayudarnos, además en una de las parcelas más importantes para nosotros, la que más nos preocupa, por lo menos, que es el día después, ¿no? de haber sido deportista durante toda tu adolescencia o juventud y de repente te plantas con 30, 35 años, encuentras ese precipicio de la retirada del día después y la UCAM nos facilita algo tan importante como la formación para facilitarnos después el acceso a la vida laboral y demás, ¿no? Yo creo que nos están cubriendo una parcela a nivel psicológico que yo creo que no son conscientes de lo que están haciendo por nosotros. Estamos súper agradecidos, ¿no? El olimpismo y los deportistas en general que formamos parte de esta familia. Y por lo normal la gente no viene a ti y te ofrece todo eso, te da facilidades. Entonces yo lo estaba escuchando y me chocaba mucho porque por lo normal no suele así las cosas. Y bueno, al final me incorporé como deportista a la universidad y poco a poco me fui dando cuenta de que José Luis Mendoza es una persona generosa que abre las puertas, que da facilidades. Primero de todo quiero felicitar a la UCAM en su 25 aniversario y agradecer la labor que hace por todos los deportistas por dejarnos compaginar nuestra carrera deportiva con nuestros estudios. Y también, aprovechando la oportunidad, quiero agradecer a su presidente, José Luis Mendoza, por hacer una labor tan importante que hace por el deporte en nuestro país, por formar también a los deportistas que estudiamos ahí como personas y dar las gracias por todo el apoyo recibido. Un beso. Adiós. La familia UCAM crece. En 2014 se inaugura un nuevo campus en Cartagena especializado en las áreas de la salud y el deporte. Y en 2021 abre sus puertas un nuevo espacio dedicado a la investigación y el emprendimiento, la incubadora de alta tecnología UCAM Hightech. Quien nos gobierna tiene espíritu universitario y entiende lo que es una universidad. De ello se deriva que esta universidad haya hecho una apuesta tan fuerte por la investigación. No se es universidad si no se investiga. Si no se genera, no se puede transmitir. Es muy difícil encontrar universidades en nuestro país que dediquen esa cantidad, ese presupuesto a la investigación de manera altruista. La investigación en la UCAM se ha multiplicado por un 575% en los últimos 5 años. Un paso muy importante en la visibilidad de la universidad nos lo han dado los proyectos singulares que tenemos. Los proyectos singulares que llevamos a cabo en la frontera del conocimiento, como son los que estamos desarrollando con el doctor Ispizua. Tenía un gran amigo que era Ispizua, un gran investigador, y le dije un día: Juan Carlos, vente conmigo, que te voy a presentar una persona a la cual quiero yo mucho y tiene mucho que ver en que quiere él la investigación para su universidad.
En mi vida profesional no he conocido a ninguna otra persona que tuviera esa visión tan clara e inmediata de apoyar a la investigación independientemente, de manera altruista, independientemente del tiempo que lleva el generar el conocimiento o del beneficio que pueda traer de vuelta a la universidad. Es simplemente ese amor y esa generosidad para aumentar el conocimiento que puede ayudar a la vida de los demás, y eso es extraordinario. Son proyectos en los que nos enfocamos para ayudar al bienestar de toda la humanidad. El objetivo siempre es generar ese conocimiento que nos permita en un momento poder llegar a contribuir a la curación de enfermedades o a obtener órganos y que se solucione el problema de trasplantes, en definitiva, a mejorar la salud y la vida humana. Cada año se van contratando nuevos investigadores y cada vez la fuerza es mayor. Las inversiones que se están haciendo con el Hi-Tech y las inversiones futuras, pues parece que esta universidad, que ya está muy bien posicionada en investigación, se posicione todavía con mucha más fuerza. El futuro lo veo muy esperanzador, con mucha ilusión. El Hi-Tech es una infraestructura mayúscula de talla internacional, donde el talento investigador y el talento innovador van a conectarse en un entorno, yo creo que precioso y mágico para generar riqueza. Tanto en la universidad como en el nuevo centro venimos desarrollando una serie de proyectos que abarcan desde el entender el proceso del envejecimiento en el ser humano, como el paliar ciertas enfermedades genéticas que hasta ahora era muy difícil de lidiar con ellas porque no teníamos métodos ni conocimientos para poder tratarlas. La creación del Hi-Tech es como el culmen de esa relación entre una investigación de calidad y la relación con el mundo empresarial. Son pilares esenciales que es lo que dan la forma, la vida a esta universidad, que tiene la suerte, aunque yo no confío en la suerte al final es trabajo, si no hay trabajo hay poca suerte, de tener pues, un capitán de barco con una visión extraordinaria y de haber sido capaz de generar una cultura que nos ha posicionado en el sistema universitario pues, de una forma privilegiada. Ahora mismo destacamos dentro del sistema universitario. Pues para que hubiese una universidad igual tendría que haber otro José Luis Mendoza. En 2022, la UCAM celebra su 25 aniversario recordando lo conseguido y con la mirada puesta en el futuro. En el ámbito universitario, varios rankings internacionales destacan su prestigio, especialmente por su calidad educativa, su apoyo a la investigación, el compromiso social y la generación de riqueza en su entorno. Efectivamente, la UCAM ha aportado, aporta y seguirá aportando valor no solamente a la región, sino a la nación, y además es conocida internacionalmente. Lo más extraordinario que veo yo es que ha puesto a Murcia en el mundo. Tú vas a Roma y la Universidad Católica de San Antonio brilla y brilla con luz propia. Penso che sia un esempio straordinario di come una piccola grande famiglia possa essere il cuore di un'opera così grande e così universale come l'università, appunto. Uno de los milagros es que una comunidad autónoma que cuando vamos a nivel internacional siempre tenemos que poner un mapa, todas las presentaciones empiezan con un mapa de España indicando dónde está Murcia, porque nadie lo sabe. Pues ese es uno de los milagros, como desde una comunidad tan pequeña hemos conseguido esa proyección internacional y ese que nos estén buscando desde distintos sitios. Pues se vive con orgullo.
Ha habido un salto cualitativo. Hemos pasado simplemente teniendo alumnos que venían pues, de Murcia, Albacete, Almería, Alicante, a por supuesto abrirlo. El otro día tuve una entrevista con una madre que había mandado a su hija desde Asturias a estudiar aquí. ¿Por qué? Porque consideraba que era una de las mejores universidades para estudiar comunicación. Se partió de cero y se fue paulatinamente subiendo, cada año un escaño, otro escaño, hasta convertirse en esa maravillosa y extraordinaria realidad que es hoy. Me sigo asombrando de la evolución de la universidad. No para de crecer, y llevamos 25 años sin parar de crecer. Es una multiculturalidad que ya la tenemos, ojos. Tú paseas por el campus y empiezas a oír de todo, inglés, francés, italiano, muchos acentos latinos, y yo creo que eso es fundamental, no solamente para existir, sino para estar. Es un fenómeno de entrada socioeconómico, el mayor fenómeno socioeconómico de esta región en los últimos 25 años. El triunfo de él no se debe solo a una cosa aislada, sino a la carencia en muchos factores y lo está, fíjese que los está acomodando unos con otros, con una, jugando con una inteligencia enorme. Bueno, a veces dice suerte, bueno, la suerte se compra con horas de trabajo. Yo creo que estamos dando un valor importante a la región, no solo con la atracción de fondos nacionales, europeos, sino también con la atracción de talento para el desarrollo de estos proyectos singulares, por no hablar de lo que estamos favoreciendo, la innovación en el mundo empresarial para que crezca el tejido empresarial regional y nacional, también internacional, por supuesto, pero sobre todo de nuestro entorno. La política es así, ¿no? Haya políticos que ves que no lo lleguen a reconocer o no lleguen a decirlo, pero el impacto económico en esta región ha sido descomunal, ¿no? Y la verdad, si las administraciones dejasen de entorpecer el crecimiento en infraestructuras de la UCAM podría dar un mejor servicio a sus alumnos y también a los ciudadanos del entorno de la universidad y de la ciudad de Murcia y de la región de Murcia. Hasta llegar a un impacto no nacional sino internacional, con lo cual pues la verdad es que es muy satisfactorio ver cómo con el trabajo de la institución al final va dando sus frutos, y no solamente en la frontera de Murcia sino en el exterior, y el nombre de Murcia siempre va con la universidad. La UCAM es a Murcia casi un 3% de su PIB, según estudios realizados por Pricewaterhouse. Entonces, ha sido un árbol que ha crecido, que ha facilitado, que ha sombreado y que ha favorecido a muchísimas familias, a muchísimos negocios, a muchísimas personas, y que ha mejorado el entorno y, por supuesto, yo creo que ha mejorado mucho a la región de Murcia, que en buena parte es conocida, por la existencia de esta universidad aquí, en este municipio de Murcia. Estamos hablando de mucho dinero que ha generado conocimiento y ha generado ciencia en la región de Murcia. Por lo tanto, si decimos que la universidad ha invertido ese dinero, ha conseguido atraer fondos, que parte de ese dinero es de los fondos que hemos atraído también desde Europa o a nivel nacional, yo tengo que decir que la Universidad Católica contribuye a la ciencia regional a coste cero casi para la ciencia regional. La misión más importante es la mejora de la sociedad a través del conocimiento. Y en ese sentido creo que la existencia en estos 25 años de la UCAM ha cumplido esa misión de una manera excepcional, con un laude. Todavía no presumimos, no sé el por qué, en esta región somos así, ¿no? No presumimos de que tenemos 3 universidades, ¿eh? Una región uniprovincial que tenga 3 universidades con tres enfoques distintos, ¿no? Pero es que nosotros no es solo mucho dinero, nosotros invertimos en más cosas, en capital humano y en valores, en otra serie de cosas. Que creo que ha merecido la pena, que es una aventura maravillosa y que está haciendo un bien impresionante. Yo creo que en el 90% de los hogares de la región hay o un trabajador de la UCAM o un niño patrocinado cuyo equipo está patrocinado por la UCAM, su equipo de baloncesto, de fútbol o de sabe Dios qué. Y esto es maravilloso, ya te digo, cuando yo veo una camiseta de la UCAM me emociono. Quizás estamos viendo
todo este tiempo que ha pasado y estamos un poco como, por una parte recogiendo frutos, pero también haciendo nuevas plantaciones. Crecer, nada más que crecer. La UCAM no tiene límite, es una obra que no tiene límite, hay que dimensionar el crecimiento nada más, pero crecer. José Luis, todo el corazón que tiene para ayudar a los demás y esa inteligencia natural que él tiene puesta al servicio de la universidad, es una universidad que no hay barrera, no hay país al que no pueda llegar, no hay límite que no pueda vencer. O sea, yo creo sinceramente que el futuro de la UCAM tiene una gran historia. Yo iría ya a pensar que esto es una obra de arte, porque los principios fueron artesanos totalmente. Había un artista único, un artista. Todo lo demás, material, humano, inmaterial, era artesanía pura y dura. Poco a poco se ha ido tecnificando, pero es una obra de arte posiblemente, y es inacabada. Creo que ha sido un proyecto que ha comenzado con mucha fuerza, que continúa con mucha fuerza y que tiene un futuro más que asegurado. Tiene un gran presente, pero tiene un futuro impresionante, ¿no? La proyección internacional de nuestra universidad también facilita el que este mensaje que se ha producido en la región de Murcia se vaya expandiendo por otros lugares y entonces yo creo que ahora estamos en un momento donde Dios pues, nos irá indicando cuáles son los pasos a seguir. Podemos decir que si grandes cosas Dios ha hecho hasta ahora, mayores hará en el futuro. Yo espero que ese espíritu no se pierda nunca, porque es la esencia de todo, del éxito de la UCAM, y que vaya sumándose gente nueva, viniendo, yendo, pero construyendo, en definitiva, y ampliando pues este proyecto que, como has dicho, es obra de Dios. En pocas palabras, bueno, pues como he comentado antes, mi agradecimiento, mi admiración por José Luis Mendoza y mi agradecimiento a Dios por haberme puesto aquí, porque pienso que estoy cumpliendo una misión. Yo veo gestos, en los gestos, por sus obras os conocerán, dice el Señor, por sus obras os conocerán. Este monasterio va a estar aquí, esta universidad va a estar aquí y vamos a seguir creciendo y llegando a los confines de la tierra. Una obra de Dios inspirada en mi padre, pues tiene que tener una continuidad, pero la va a tener respetando ese espíritu fundacional. Y la verdad que ha sido una historia maravillosa, maravillosa. Dios es fiel y si ha suscitado este don para nuestra cultura occidental, Él será el garante de que continúe. Es decir, que las personas pasamos, don José Luis pasa, porque es una persona que asume el carisma, lo pone en marcha, pero luego pasará. Sin embargo, el carisma no pasa. Por tanto, hay la esperanza de que Dios será fiel, de que esta obra, que es una obra de Dios, como dice tantas veces don José Luis, continuará. Este es tu legado, querido José Luis, tu gran legado.